venimos revisando el Evangelio de San Marcos, que en este tiempo litúrgico, la Iglesia nos sugiere estudiarlo. Así es que, con el favor de Dios, continuamos. Hoy estaremos revisando Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 39. Y con el favor de Dios, si el tiempo nos da, avanzaremos desde el versículo 40 hasta el final de este capítulo 1. Les animo a que empecemos el programa poniéndonos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahí en el lugar donde usted está, le animo a que cierre sus ojos, a que deje a un lado todas las distracciones. Si de pronto está conduciendo, les recomiendo únicamente que se vaya adentrando en la oración, con las debidas precauciones. Encomiéndele al Señor su vida, su viaje, y a cada uno de los oyentes que están en sus hogares, les animo a que cierren sus ojos, que entre en la presencia de Jesús sacramentado. Imagínese que usted está ante Jesús sacramentado y que desde ahí le hablamos, lo miramos, extendemos nuestras manos en fe, como signo de alabanza, como signo de adoración. Y juntos digámosle: Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que, superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor, para que, buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. Así es, Señor Jesús, te suplicamos que nos regales de tu Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo el quien nos conduzca por las fuentes o hacia las fuentes de agua viva. Que sea tu Espíritu Santo llenándonos de entendimiento, llenándonos de tu sabiduría. Le animo, querido oyente, a que le pida al Espíritu Santo de Dios que le regale sabiduría. Dígale, hermano: Espíritu Santo de Dios, regálame sabiduría. Regálame entendimiento. Entendimiento para comprender tu palabra. Entendimiento para escuchar y guardar tu palabra en el corazón y para ponerlo por obra día a día. Regálanos sabiduría. Sabiduría para guiar a nuestra familia, a nuestros hijos, para guiar nuestro hogar, para ser buenos cristianos durante la jornada laboral. Regálanos sabiduría para escudriñar tu palabra. Regálanos sabiduría para entender los misterios de la fe, los misterios de salvación. Regálanos sabiduría para vivir a semejanza de María. A ti, Mamá del Cielo, te pedimos que nos acompañes y que intercedas por cada uno de nosotros. Te encomiendo, Señora, a cada uno de los oyentes. Te encomiendo, Señora, su fe, su crecimiento espiritual. Encomiendo, Señora, a sus hijos. Vela, Señora, por cada uno de ellos. Tú, como buena madre intercesora, asístenos a cada uno de nosotros. Mira que somos débiles, somos frágiles, y que tendemos a equivocarnos en el diario vivir. Mira que somos pecadores y tendemos a ofender a tu Hijo a cada instante. Pero que tu intercesión, Señora, nos ponga en las manos de Jesús y que nos alcance de tu amado Hijo la misericordia, el perdón de nuestros pecados y una verdadera conversión. Por eso, Madre, unidos y a una sola voz, te queremos saludar como el ángel lo hizo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que hagamos y vivamos en este programa sea para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Hoy estaremos revisando el texto de Marcos, capítulo 1, versículos del 35 al 39. Y el texto dice lo siguiente: De madrugada todavía estaba muy oscuro, y Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: Todos te están buscando. Y él les contestó: Sigamos más allá, y vamos a los pueblecitos vecinos, y yo predicaré también allí. He salido para esto precisamente. Jesús, pues, empezó a visitar las casas de oración que había en esos lugares, y recorrió toda Galilea. Predicaba y echaba a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto hay que mirarlo desde el versículo 29. Nos regresamos 4 versículos, desde el versículo 29, para poder entender lo que nos habla sobre la oración. Esta perícopa que empieza hablándonos de la oración. Pero recordemos, en el texto anterior nos mostraba Marcos que Jesús llega hasta la casa donde se encontraba la suegra de Pedro. La suegra estaba enferma, Jesús la sana, y el texto continuaba diciendo que al atardecer, es decir, cuando el sol ya se ponía, cuando el día terminaba, había muchas personas que estaban a la puerta de la casa donde se encontraba Jesús y estaban reunidos esperando a que Jesús sanara enfermos, expulsara espíritus malos y curara todo tipo de enfermedades y dolencias. Y luego Marcos nos presenta ya, dentro de este contexto, Marcos empieza diciendo, de madrugada. Fíjese, querido oyente, que en la perícopa anterior nos muestra Marcos que ha terminado el día. Y Jesús ha atendido a todos, pero llama mucho la atención lo que dice el versículo 33. El pueblo estaba ahí reunido. Imagínese entonces la casa de Pedro. Jesús adentro de la casa con 4 de los apóstoles, con la suegra de Pedro, y afuera en la casa pues hay mucha gente, hay un gentío. Y luego Marcos nos dice que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario. ¿No le parece sorprendente que cuando Jesús sale de la casa tiene que abrir la puerta? Tiene que haber pasado a toda esa multitud que se encontraba reunida ahí en la casa de Pedro. ¿No le parece algo extraño que la gente no se percata cuando Jesús sale del lugar? ¿No le parece extraño que Jesús a esa hora, cuando todo está oscuro, pasa por medio de la gente y se dirige a un lugar solitario a orar? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? Pues fíjese, querido oyente, que lo mismo nos pasa a usted y a mí. Cuando nosotros estamos esperando a Dios, cuando nosotros estamos clamando a Dios, hay momentos en que nos dormimos. E incluso cuando usted y yo a veces oramos con el corazón totalmente distante. Oramos de labios para afuera, pero con un corazón distante. Y ni siquiera vemos, porque la gente acá no lo ve pasar a Jesús. Y eso nos pasa también a nosotros, que podemos estarle clamando a Dios, que podemos estarle alabando a Dios, pero no vemos, no sentimos su paso, porque estamos orando únicamente con los labios.
si la gente realmente hubiese estado atenta, hubiese visto y le hubiese seguido a donde iba Jesús. Cuando uno está en casa y espera la llegada de un hijo, o de la esposa o del esposo, y de pronto usted está en esas de que ya viene, ya viene, ya viene, sí o no, que usted identifica los pasos de su hijo, de su hija, identifica los pasos de su esposa. Incluso uno sabe cómo cada integrante de la familia tiene una manera especial de abrir o cerrar una puerta. Entonces Jesús abre la puerta, toca su corazón, pasa por en medio de nuestra realidad, así como pasa por en medio del pueblo que estaba ahí aglomerado, y se va de largo. Y así nosotros le dejamos escapar a Jesús. Y usted dirá, bueno, yo le estoy orando, pero ¿cómo sé que Jesús está pasando por mi corazón? Cuando usted experimenta paz, cuando usted experimenta alegría, o cuando usted siente, digámoslo así con unas palabras un poco más sencillas y tal vez vulgares, cuando usted nota algo extraño pero que aviva en su corazón, eso es el paso de Dios. Puede ser el silencio, Dios se manifiesta también en el silencio de su corazón. O puede ser que Dios le dé una palabra que está resonando ahí en su corazón. Eso es el paso de Dios. Dios tiene muchas formas de manifestarse. El silencio, la alegría, lágrimas, un gozo, un dolor, de pronto hasta un ardor, una llama de fuego en su corazón. Es que Dios está pasando por su realidad. Ante la presencia del pueblo, Dios pasa por la realidad. Y es hermoso ver cómo Jesús sale a un lugar solitario. Jesús nos enseña a orar en un lugar adecuado. Jesús nos enseña a disponer el corazón para empezar el día. Lo primero que hace Jesús en esta perícopa es, se levanta y se pone en comunión, es decir, se pone en relación con Dios Padre. Es un ejemplo en el que a nosotros también nos dice, cuando amanezca, cuando se despierte, usted debe ponerse en comunión con Dios. Usted debe ponerse a orar. El día, para la mayoría de nosotros, empieza entre las 5, 5 y media, 6 de la mañana. Algunos hasta más temprano, ¿cierto? 3, 4 de la mañana. Usted y yo, ¿a qué momento nos acordamos de Dios? ¿A qué hora nos ponemos a conversar con Dios? Y sobre todo, el lugar. Jesús se aleja del gentío. Jesús se aleja de las distracciones. Y se pone a orar, se pone a intimidar con Dios, a entrar en intimidad en un lugar solitario, donde nada le perturba, donde no hay redes sociales que le distraen, donde no hay bulla que le distrae. En nuestra casa hay siempre varios rincones de nuestra casa donde hay silencio. Qué bueno sería entonces que usted y yo aprovechemos esos espacios de intimidad para relacionarnos con Dios. Sea cual sea la hora que usted se levante, en la madrugada, en la noche, a las 6 de la mañana, lo primero que deberíamos hacer es orar. Pero la oración también es un don. Por lo tanto, nosotros podemos esforzarnos por orar. Pero ahí viene el pequeño y difícil detalle. ¿Cómo orar? Usted puede orar con el Padre Nuestro, con el Ave María, o con lo que realmente su corazón quiere agradecer o desahogarse. Decíamos en uno de los programas, como la mamá de Samuel, ¿se acuerda? Ana, la mamá de Samuel, que estaba en el templo orando y decía, mi oración es un desahogo del corazón. Si a usted de pronto se le dificulta desahogar el corazón, le recomiendo rezar con los salmos. Los salmos que son una escuela de oración.
los salmos que son las mismas oraciones de Jesús. Y acá viene el pequeño detalle de la oración. Decíamos entonces que Jesús ora en la madrugada, es decir, entra en comunión. Y a nosotros se nos complica entrar en comunión, se nos complica hacer una relación íntima con el Señor. Si usted coge un salmo, se puede detener en un solo versículo. Me detengo o como ejemplo le doy el Salmo 95, versículo 1, que nos dice: vengan, lancemos vivas al Señor, cantemos a la roca que nos salva. Usted podrá decir, sí, pero yo no siento nada. No importa, en fe, querido hermano, usted repita una y otra vez lo que dice el texto. Vengan, lancemos vivas al Señor, cantemos a la roca que nos salva. Fíjese que este versículo es muy hermoso para poder detenernos a meditar. Mientras más veces usted repita este versículo, más se va a apropiar, más se va a ir relacionando y concientizando de lo que usted y yo necesitamos hacer en nombre del Señor. El versículo dice, vengan, es decir, concéntrese, métase en la gloria de Dios, métase ante la presencia de Jesús. Y luego dice, lancemos vivas al Señor. Lancemos vivas, es decir, alégrese. Que su oración de la mañana, del mediodía o su oración de cualquier horario o durante el día, pues sea eso, sea una oración viva. Que no sea solamente una repetición simple, sino que usted, cada palabra que exprese, lo sienta en el corazón. Que la oración que usted y yo hacemos primero a nosotros nos entre por el oído y luego nos concientice, nos escudriñe el corazón. El versículo continúa y dice, cantemos a la roca que nos salva. Cantemos a la roca. ¿Quién es la roca? Es Jesús. Cántele con sus propias palabras. Dele su nuevo salmo al Señor. Que su oración, independientemente del horario o de la disciplina de oración que usted tenga, que su oración sea como un canto nuevo, encaminado a reconocer que la salvación nos viene de Jesús. Volvamos al Evangelio de Marcos. Luego el texto en el versículo 36 nos dice que Simón le dice a sus compañeros, estamos hablando de 4 apóstoles, Simón y su hermano Andrés, Juan y su hermano Santiago. Toma la batuta Simón Pedro, sale a buscar a Jesús y cuando le encuentra le dice, todos te están buscando, todos te están buscando. Volvemos al tema. ¿Acaso Jesús no había pasado por en medio de ellos? ¿Y cómo es que le buscamos? ¿Cómo es que le buscaban? La respuesta es porque estaban dormidos, a veces como usted y yo. Pero Jesús nos da una respuesta y le dice, sigamos más allá, sigamos y vamos a los pueblecitos vecinos y yo predicaré también allí. Da la impresión de que Jesús como que no nos hizo caso. Como que Jesús dice, bueno, no me tomaron atención, no me vieron cuando yo pasé por su corazón y sigo más bien el caminar. Lo que el texto nos muestra es que Jesús pasa por nuestro corazón, pero necesita que usted y yo estemos atentos a su paso. Marcos nos muestra que la gente le busca a Jesús por interés. Usted ha escuchado personas que van a la Santa Misa por interés material, por un interés económico. Usted ha escuchado a personas que se dedican a las cosas de Dios para acumular bienes materiales, para acumular su cuenta bancaria. Pues ahí es donde el Señor también nos muestra con esta perícopa de que pasa de largo, de que se hace el desentendido, porque conoce el corazón del hombre y sabe que el hombre le busca únicamente por interés, no por amor. Luego en el versículo 39 nos dice, Jesús empezó a visitar las casas de oración. En realidad una casa de oración es una sinagoga.
Y en la sinagoga la gente se reunía los sábados para estudiar la palabra de Dios, todo lo que comprendía la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que está dentro de nuestra Biblia católica. Y en la época de Jesús, además de que se reunían para estudiar la Torá, se reunían para orar con la ley de Moisés, con los salmos y para reflexionar las profecías que nos daba a través de los profetas. Cuando eso lo trasladamos a nuestra vida, vemos que Jesús pasa por las casas de oración. Y ahí le pregunto, ¿su casa y mi casa son casa de oración? ¿Son lugares donde nos reunimos a orar, a reflexionar la palabra de Dios? ¿O simplemente son espacios para descansar y para buscar nuestro bienestar? ¿Son lugares para olvidarnos de Dios? Porque a veces uno se acuerda de Dios únicamente el domingo, o cuando pasa por un templo, o cuando atraviesa alguna dificultad, alguna necesidad. Pues que su casa y mi casa no sean únicamente los lugares que de vez en cuando nos reunimos para conocer a Jesús, sino que sean como Jesús, como ejemplo de Jesús, hacer de nuestra casa un lugar de intimidad con nuestro Dios. Continuemos con la lectura. Ahora avancemos desde el versículo 40 hasta el 45, que en sí termina ya el primer capítulo. Versículo 40. Se le acercó un leproso que se arrodilló y le suplicó a Jesús: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús tuvo compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Yo lo quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le mandó enérgicamente: «No se lo digas a nadie. Preséntate al sacerdote y le darás por tu purificación lo que ordena la ley de Moisés. Así comprobarán lo sucedido». Pero el hombre, en cuanto salió, empezó a hablar y a contar detalladamente todo el asunto. Resultó que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares apartados. Pero de todas partes llegaban a donde él estaba. Esta perícopa es muy hermosa. Cada vez la palabra de Dios nos va adentrando más y más allá. Por eso es el misterio de salvación. Misterio. Para poder entender la palabra misterio le pongo un ejemplo. Usted a lo lejos divisa una montaña y usted quiere llegar a la cima de la montaña, para lo cual camina, atraviesa dificultades, camino bueno, camino malo, pero llega a la cima. Resulta que cuando usted llega a la cima aparece otra montaña y su curiosidad le dice que habrá más allá. Cuando llega a la siguiente montaña aparece otra montaña. Así es Dios. Cuando usted se adentra en la gracia de Dios, Dios le va mostrando su realidad. Y cuando le permite llegar a la parte o a la raíz de esa realidad, le adentra para otra. Y así lo va llevando para otra. Esa es la gracia de Dios. Y de pronto usted va a decir: ¡qué bárbaro! Terminó de leer la palabra de Dios y no dijo palabra del Señor. Pues quiero recordarle, cuando hacemos un estudio bíblico, si leemos la palabra de Dios por primera vez, ahí sí decimos palabra del Señor, si es en los 4 evangelios, o decimos palabra de Dios, si es lecturas del Antiguo Testamento o las cartas y hechos del Nuevo Testamento. En cambio, cuando leemos los Salmos, decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y si es que por razones de estudio volvemos nuevamente a leer otro texto o a releer el mismo texto, no hace falta volver a decir palabra del Señor o palabra de Dios. Por lo tanto, continuemos. Volvamos
a lo que nos relata el versículo 40. Esta perícopa empieza a describir la historia o el sufrimiento de un leproso. Un leproso que dice que se arrodilló y suplicó a Jesús. Para entender, los judíos en la época de Jesús consideraban que cuando una persona adolecía de lepra era porque ha pecado contra el Señor. Y como castigo de Dios le resultaba la lepra. Pero viene lo comparativo o lo paralelo con nuestra realidad. La lepra es sinónimo de pecado, decíamos entonces. Y hoy nuestra lepra también hace referencia a ese tipo de enfermedad. Quisiera preguntarle, ¿cuál es su lepra? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su debilidad? Dice el salmista, bien conocido tengo mi pecado, Señor. Y este versículo sí que es realmente de mucha ayuda para cuando queremos hacer un examen de conciencia. Entonces yo me imagino a uno preguntándole al Señor, ¿cuál es mi lepra, Señor? ¿Cuál es mi pecado? Esa enfermedad o esa debilidad, ese pecado, cuando realmente el hombre es consciente y quiere cambiar de vida, lo lleva a postrarse ante el Señor. Lo lleva a arrodillarse ante el Señor y a invocar y a suplicarle, decirle, ya Señor, sáname por favor, sáname, quiero cambiar de vida. Y esas palabras me recuerdan mis pininos, mis pasos de conversión. Cuando uno adolecía o adolece de un pecado y ya está cansado y también le dice al Señor, ya Señor, acuérdate de mí. Ya Señor, yo reconozco que tú tienes el poder para cambiar mi vida, transfórmala. Y el Señor se detiene. El Señor se detiene y nos dice, yo lo quiero, queda limpio. Son dos realidades totalmente opuestas. En la primera, cuando en el versículo 30 el evangelista nos muestra que la gente está aglomerada, pero seguramente estaba dormida porque Jesús pasó y no lo tomó en cuenta. Y en esta perícopa, el evangelista nos muestra a una persona que sufre por su enfermedad, que sufre por su debilidad y que quiere un cambio de vida. Y a esta persona que está atenta a la llegada de Dios, Jesús lo sana. Bien sabía el pueblo judío que un leproso no puede acercarse a una persona que está sana porque al toparle a la persona sana lo contaminaba de impureza. Pero pese a esto, el Evangelio de Marcos nos quiere mostrar lo siguiente. ¿Cuántas veces usted y yo queremos confesarnos de ese pecado que tenemos y que muchas veces como que dice, ya ahora sí quiero, pero yo he pecado tanto, mi pecado es tan grave que no tengo perdón? Rompa esas impurezas, rompa esas creencias y atrévase. Le animo a que se atreva como el leproso, a romper esas creencias y acercarse al Señor. Que el Señor nos va a escuchar en confesión y que el Señor, extendiendo su mano, nos va a sanar. Viene el ejemplo claro de lo que hace Dios en el sacramento de la confesión. En la persona del sacerdote, Jesús extiende sus manos, impone sus manos sobre nosotros y nos dice, yo te absuelvo de tus pecados. Al leproso le dijo, yo quiero, queda limpio. Y a nosotros también en el sacramento de la confesión nos dice, yo quiero, queda limpio. Y esto nos lleva a otra montaña, a otro misterio, porque el poder experimentar el perdón de los pecados nos lleva a entrar en comunión con el Señor. Jesús le dijo al leproso, no se lo digas a nadie, pero para que des testimonio de que has quedado limpio, anda donde el sacerdote y presenta el rito de la purificación. Le darás por tu purificación lo que ordena la ley de Moisés. En la ley de Moisés tenía que cumplir
un ritual, llevar una ofrenda. 2 pájaros tenía que llevar allá para presentarse ante el sacerdote y que el sacerdote pueda sacrificar a un pájaro mientras que al otro lo dejaba volar. Eso en la ley antigua. Ahora, cuando usted y yo hemos recibido la sanación, hemos recibido el perdón de los pecados, a nosotros también Jesús nos dice: anda y no se lo digas a nadie. No es que nos está animando a que nos quedemos callados, pero nos anima a que lo vivamos interiormente ese gozo. Primeramente, a que nos llenemos de la presencia de Dios ante la sanación. Y luego nos dice: anda, preséntate al sacerdote y le darás por tu purificación lo que ordena la ley. En la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es el mandato de Dios? Y yo seguro me imagino que usted ya lo acertó y dijo: la Santa Comunión. Pues sí, cuando Jesús instituye la Santa Eucaristía, nos da la nueva y definitiva alianza. La alianza consiste en que Jesús entrega su cuerpo y su sangre, su cuerpo para tener vida eterna, su sangre para el perdón de los pecados. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es acercarnos en estado de gracia, acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué hermoso, ¿cierto? En definitiva, usted y yo no tenemos que hacer nada difícil. Lo que tenemos es que acercarnos al sacramento de la confesión y luego acercarnos al sacramento de la comunión. Y el texto continúa y dice que así comprobarán lo sucedido. Cuando usted acepta el cambio de vida que Jesús lo propone, cuando usted recibe esa gracia, usted ha podido dejar atrás en el pasado, en el lugar de la muerte, ha podido dejar aquel pecado que tanto le agobia. Aquel pecado que de pronto es conocido por la familia, que es conocido por los amigos, por el vecindario y por una sociedad entera. Y cuando lo ven lo pueden decir: este o esta ha cambiado. Así se comprueba el paso de Dios por su vida. Y así se comprueba lo que decimos en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Dios Padre santifica su nombre en la persona de Jesús. Y Jesús nos santifica y nos presenta santos ante el Padre. ¿Y nos santifica a través de qué? A través de su sangre y a través de su cuerpo. ¿A usted le gustaría que el Señor también le diga: ¿quedas limpio? ¿A usted le gustaría experimentarse sanado y amado por el Señor? Porque muchas veces nos preguntan y nos dicen: ¿cómo estamos? Y nuestra respuesta decimos: bendecidos por el Señor. Pero ¿será que realmente le dejamos al Señor derramar sus bendiciones? ¿Será que realmente aceptamos sus bendiciones? ¿O únicamente lo vemos a Jesús presente en el pan y en el vino y lo dejamos ahí, con los brazos cruzados, con los brazos extendidos más, con los brazos extendidos? Y nosotros, a semejanza del gentío, nos hacemos los dormidos, los distraídos o los resistentes a su presencia y no le dejamos transformarnos. Continuemos con la lectura del Evangelio de Marcos. Revisemos ya el versículo 1 del capítulo 2. Tiempo después, Jesús volvió a la ciudad de Cafarnaúm y se supo que estaba en casa. Se unió tanta gente que no quedaba lugar ni siquiera delante de la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, le trajeron un paralítico. 4 hombres lo llevaban en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, abrieron el techo del lugar donde él estaba y por ahí lo bajaron al enfermo en su camilla. Cuando vio la fe de esta gente, Jesús dijo al paralítico:
Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron, ¡qué manera de hablar! Este se burla de Dios, pues ¿quién puede quitar el pecado sino solo Dios y solamente Él? En ese mismo instante Jesús supo en su espíritu lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y al momento, en presencia de todos, cargó su camilla para irse con ella. La gente quedó asombrada y todos alabaron a Dios, pues decían, nunca hemos visto nada parecido. Hermoso este texto, ¿cierto? ¿Cómo nos muestra ahora que un hombre es sanado y salvado? En la perícopa anterior, el leproso es el que quiere la sanación, el que invoca al Señor. Pero ya en el capítulo 2 nos muestra Marcos que usted y yo podemos interceder por un hermano para que no solamente alcance la sanación, sino la salvación. Los 4 amigos del paralítico llevan ante la presencia de Jesús, llevan a un enfermo, a un hombre que no se puede valer por sí mismo, a un hombre que necesita ser ayudado. ¿Qué parálisis nos agobia a nosotros? Volvemos al tema de nuestro pecado. ¿Qué pecado nos impide seguirle al Señor? Déjese ayudar. Déjese ayudar por papá, por mamá, por hermanos, por una comunidad. Déjese ayudar. Deje que la comunidad, que la familia interceda por usted ante Jesús. Déjese presentar ante Jesús. Y acá Jesús ve con amor el gesto de los 4 amigos. Y al hombre no lo sana por la fe de él. El texto dice que por la fe de los amigos Jesús tuvo compasión. Y no solamente que lo sanó, sino que lo salvó. Hay una diferencia entre ser sanado y ser salvado. Uno puede ser sanado de X pecado, pero si no se deja salvar, puede recaer en ese pecado. Y puede recaer con fuerza. Como cuando vemos a una persona que está sumergida en vicios. A uno lo insertan o lo ingresan en una casa de rehabilitación. Pero si el hombre no se deja ayudar, cuando salga, recae. Pero cuando se deja ayudar para ser sanado, ese hombre tiene fuerzas para resistir a las tentaciones. Y es que esto nos está mostrando el Evangelio de Marcos, que nosotros necesitamos dejarnos salvar por el Señor. Experimentando la salvación, su debilidad va cicatrizando. Su pecado no lo va a olvidar, lo va a recordar, sí, pero lo va a recordar y de ese recuerdo usted le va a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha tenido compasión de usted, porque Él ha querido salvarlo, ha querido reinsertarlo no solamente en la familia, sino en la comunidad y en la sociedad. Concluyamos de estas 3 perícopas. Jesús nos enseña a empezar el día poniéndonos en oración. Y luego nos invita a que escuchemos su paso, su voz, su manera de hablar. Pero para eso necesitamos que usted y yo le digamos al Señor, regálanos de tu Espíritu Santo, porque sin el Espíritu de Dios no podemos distinguir su presencia, no podemos distinguir su voz, no podemos distinguir o conocer su voluntad. Por eso,
Qué importante es que así como nos dedicamos a las cosas de nuestro diario vivir y le sacamos tiempo y cada vez tratamos de mejorar, así también nosotros saquemos tiempo para dialogar con el Señor. ¿Qué mejor manera de dialogar con el Señor? A través de las Sagradas Escrituras. A través de las Sagradas Escrituras, usted y yo le vamos conociendo a Jesús. Y a medida de que lo vayamos conociendo, lo vamos experimentando. Y a medida que lo vayamos experimentando, nuestra vida va cambiando. Y ahí, yo estoy seguro que a usted también la gente le dirá, este hombre ha cambiado, esta mujer ha cambiado, ¿qué le hicieron? Y finalmente, el texto ya en el capítulo 2 nos invita a que intercedamos por otros, a que intercedamos por nuestros hermanos y que también aceptemos la intercesión de nuestros hermanos. El proceso de conversión empieza también cuando usted, querido oyente, le pide a Dios por X persona. Puede ser por un amigo, por un familiar, por un hijo, por su pareja. Pero qué mejor también pedir por aquellas personas que estamos sumergidos en vicios, en pecados, que estamos aferrados empedernidamente a un pecado y que nos cuesta dejar. Ahí viene la intercesión de la iglesia. Ahí viene la intercesión de la familia. Llevemos entonces a la presencia de Dios a aquellas personas que necesitan ser salvadas y sanadas. Terminemos orando. Le invito a que cierre sus ojos y que le demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, tu palabra es eterna. Tu palabra remueve nuestras entrañas. Tu palabra nos concientiza en la realidad que vivimos. Pero tu palabra nos invita a dejarnos transformar. Te alabamos, Señor, por tu palabra que es transformadora. Tu palabra que es luz para nuestros pasos. Luz para cada realidad de nuestra vida. Luz en nuestro diario vivir. Bendito seas. Deja, Señor, que tu palabra trascienda en nuestra vida. Que tu palabra nos descubra y nos escudriñe nuestra debilidad, pero que nos trascienda hacia la conversión. Deja, Señor, que tu palabra transforme mi vida. Repita, dígale al Señor. Deja, Señor, que tu palabra transforme mi vida. Deja, Señor, que tu palabra transforme mi vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo y que el Señor los acompañe.